Gente, seguramente este 2025 será el año de más mentiras por parte de los medios tradicionales en Colombia en contra de las diferentes políticas y reformas del gobierno. Esto en cabeza de disque periodistas, de personajes serviles, o más bien, digámoslo con la palabra exacta, sirvientes de la élite política en Colombia, como el señor Néstor Morales de Blue Radio, quien a través de ese micrófono todos los días solamente genera desinformación y odio entre los colombianos. Bien, vamos ahora sí, antes de pasar con Néstor Morales y la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, y la peinada, como le dicen por ahí, que le pegó la funcionaria del gobierno Petro a este disque periodista, quiero que observemos una de las primeras mentiras del 2025 por parte de la revista Semana, que a pesar de que está estrenando director, pues evidentemente ha dado muestras de que no van a cambiar su línea editorial. Escribió o tituló Semana de la siguiente manera, pongan mucha atención: jornada escolar tendrá cambio en 2025. Ministerio de Educación dio detalles de lo que viene para instituciones y estudiantes. ¿Y qué creen? Vean lo que escribe acá la cuenta oficial del ministerio: alerta, noticia falsa. Esta noticia que publica la revista Semana es falsa y encontramos que en su contenido corresponde a una resolución del Ministerio de Educación de Perú, del vecino país. Solicitamos corregir la información y evitar generar confusiones e incertidumbre dentro de la comunidad educativa. Vean, uno dirá o se pregunta a veces cómo serán practicantes los que escriben esos artículos o serán de verdad periodistas, pues ya con una larga trayectoria. ¿Será que lo hacen por error humano? ¿No investigan bien? Pues en ese caso no serían periodistas, pero no, todo esto es bien intencionado para la extrema derecha, ¿no? Bien intencionado para la extrema derecha, porque además dentro del artículo utilizan fotos del ministro Daniel Rojas, información de Colombia, pero en realidad, como el Ministerio de Educación desmiente a través de esta publicación, la resolución corresponde a una del Ministerio de Educación del Perú. Hágame el favor. Bien, pero pasemos ahora sí, por favor, con la siguiente noticia. Yo quiero que observemos algo que seguramente ustedes no saben y que ha venido generando bastante tergiversación, esto en cabeza de los disque periodistas de este país. Escribe el diario El Colombiano del departamento de Antioquia lo siguiente: el suroeste antioqueño en vilo por resolución del Ministerio de Agricultura, ojo con esto, que restringirá zonas para fines agrícolas. En diciembre se firmó la resolución del Ministerio de Agricultura sobre las áreas de protección para la producción de alimentos, APA. Congresistas y autoridades de la región ya anunciaron que la demandarán. Sí, fue una resolución que se firmó el pasado 26 de diciembre, pero esto es totalmente falso. Este titular de que se restringirá las zonas para fines agrícolas, es completamente falso, y aún así, teniendo en cuenta que este gobierno siempre ha inclinado toda la balanza hacia el tema agrícola, ¿sí me entienden? O sea, no es un poco lógico este titular, además de que es falso, teniendo en cuenta, reitero, lo que el presidente Gustavo Petro ha ordenado, y es que todo se haga alrededor de la agricultura, en beneficio de los campesinos, de la protección de la tierra. Y bueno, vamos a dejar que la señora ministra de Agricultura nos responda a estas dudas. Pero antes de esto, vean, uno se pregunta por qué el colombiano se la pasa haciendo publicidad negativa y publicando información que no es cierta a través de sus portales, artículos y videos. En fin, vean lo que dice acá la cuenta Zurdos de Corazón. Atención. Otro contrato millonario de Federico Gutiérrez con el periódico El Colombiano por 493 millones, lo que eleva la cifra total de Pauta a más de 1.700 millones con este medio durante su mandato. ¿Casualidad que este medio critique constantemente al gobierno nacional? Evidentemente no es casualidad. Y agregan acá lo siguiente: en días pasados hemos denunciado el derroche de más de 1.200 millones en pauta publicitaria del alcalde Federico Gutiérrez hacia un medio que, bajo la dirección de Luz María Sierra, se dedica a atacar al gobierno nacional. ¿Uso de recursos públicos para atacar al gobierno? Claro que sí. Eso es lo que está haciendo Federico Gutiérrez con El Colombiano, y por eso es que realmente uno ve tanta noticia negativa en los portales del Colombiano y en otros espacios.
Ah, bueno, si ustedes quieren ver acá está el contrato, lo hacen a través de Telemedellín, acá está el beneficiado, pues que es el colombiano SAS, y la suma nueva de 343 millones de pesos, y acá evidentemente pues la suma total de 1.000 y pico de millones para el colombiano. Entonces hay respuestas de por qué se la pasan mintiendo tanto en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, y a través, o más bien con recursos públicos, es que financian toda esa guerra mediática que le han hecho al presidente y a su administración. Pero bueno, ¿qué más se podía esperar, sí o no? Ahora sí, vamos con el tema de la ministra de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, y la resolución 377 del año 2024. Acá escribe el Ministerio de Agricultura. La ministra Marta Carvajalino habla en Noticias Caracol sobre la resolución 377 de 2024, por medio de la cual se identifican las zonas de protección para la producción de alimentos para la región suroeste del departamento de Antioquia. Entonces acá la ministra, es que yo no entiendo por qué siguen yendo a esos medios, pero bueno, mostremos lo que pasó con el nefasto Néstor Morales. Estuvo allá en Mañanas Blue, la señora ministra, tratando de explicar el alcance pues de esta resolución, en qué consistía, y bueno, con sus respuestas, evidentemente dejó en completo ridículo a Néstor Morales, quedó calladito, que evidentemente empezó con ataques, tratando como de llevar la cosa por otro lado. La ministra, muy serena siempre, explicó con argumentos, por supuesto, con los aspectos técnicos de la resolución. Escuchemos, por favor. Que esto apenas se está conociendo 20 días después de la firma del decreto, ministra. Bueno, es una resolución que en efecto se firmó el 26 de diciembre, pero la resolución fue publicada para comentarios el 4 de noviembre. Nosotros recibimos cerca de 51 comentarios. Primero, Néstor Morales inicia diciendo, pues, ¿qué es esta resolución que hasta ahora se está conociendo? Pues no, se publicó para comentarios en noviembre y evidentemente se firmó un mes después, en el mes de diciembre, el 26 exactamente. Entonces, falso que la prensa no se le informó, más bien a la ciudadanía en general, no se le informó sobre esta resolución. Sí se hizo desde noviembre. Fueron respondidos y en efecto a final de año nosotros todos los actos administrativos que teníamos en curso, todas las actuaciones, pues fueron suscritas en el término de la vigencia. Sí, a ver, hecha esa primera salvedad, ministra, ¿esto qué hace el área de protección para la producción de alimentos? Yo, Pepito Pérez, tengo una tierra en uno de estos 23 municipios en Amagá, por ejemplo, del suroeste antioqueño, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si yo tengo ganado, ¿por qué no puedo tener ganado si es lo que yo quisiera, si es lo que a mí me parece que es buen negocio? No, todo lo contrario. Esto protege la actividad ganadera. La actividad de producción de alimentos se derivan de todas las actividades agrícolas que, como lo definimos en el año 93, en la ley 101, son todas las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales. Todas las actividades que nos permiten a nosotros la explotación del suelo, la explotación del recurso forestal, la explotación del recurso hídrico para la obtención de materias primas y de producción de alimentos. Pero yo quisiera un poco poder ponerle como orden a la discusión. Nosotros tenemos una protección del suelo rural agropecuario desde el año 74 en el Código de Recursos Naturales. Este es un recurso que debe protegerse. Nos dice el Código de Recursos Naturales que todos los colombianos debemos usar el suelo de conformidad con sus características, tratando de mantener su capacidad productiva y su integridad física. Lo que aquí estamos haciendo es que esa ley del ordenamiento, que es la ley 388, nos dice el suelo rural debe tener unas categorías de protección, y cuando lo reglamenta establece dos categorías fundamentales en el suelo rural. La primera, el suelo de protección y conservación, nuestras áreas de especial importancia ambiental, y luego la categoría del suelo agrícola o suelo agropecuario. Es una categoría del ordenamiento que tiene que tener un uso adecuado y que le dice a los ordenadores del suelo que deben dirigirlo a ese tipo de actividades. Con el Plan Nacional de Desarrollo se modifica el artículo 10 de la ley 388, que es la ley de los determinantes del ordenamiento. Los determinantes del ordenamiento en primer nivel son los ambientales, y lo que hace este artículo 10 de la ley 388 es decir que habrá un segundo nivel de determinantes del ordenamiento, que son las áreas de especial protección para la producción de alimentos, las APAS, entre esas las que declara el Ministerio de Agricultura, con el objetivo de poder garantizar áreas para producir alimentos. No estamos hablando de excluir la actividad ganadera, quiero insistir en eso, todo lo contrario, la actividad ganadera es una actividad muy importante dentro del abastecimiento alimentario. Lo que está haciendo el Ministerio con esta resolución que sacamos en diciembre, que no es la primera, como ustedes lo han dicho, nosotros ya tenemos una zona de especial. Bueno, lo primero que hay que decir, sin duda alguna, es que acá ya la ministra desmiente al señor Néstor Morales y argumenta pues que la ganadería no va a estar prohibida porque hace parte de la producción de alimentos, del consumo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien como lo que hace esta gente es poner como ejemplos bastante básicos, ¿sí? Que la gente lo entienda,
para tratar de desinformar y llevar y decir, por ejemplo, el taxista que va escuchando esta entrevista dice como, uy, ¿cómo así que van a prohibir entonces que existan vacas o que las vacas se alimenten en cierto espacio? Esto a pesar del tema del cambio climático y los gases de efecto invernadero que el ganado produce. Eso ya es otro tema, otra discusión. Pero ¿cómo van a prohibir? Dirá el taxista, como, uy, no, entonces, ¿qué vamos a comer? Pues no, no es cierto. Miren, ahí están escuchando a la ministra de Agricultura, que se va a poner esta señora a mentirle a todo un país a través de Blue Radio y bueno, de sus diferentes redes sociales. Está desmintiendo a Néstor Morales con esa bobadita, con ese pequeño ejemplo. Entonces, si ven que por ahí va la vaina, terminemos de escuchar acá a la ministra. Protección para la producción de alimentos en la sabana de Bogotá, tenemos en el sur de La Guajira, tenemos en Santander, en Tolima, en el Cauca, donde tenemos unos grandes polígonos. Ministra, aquí estamos hablando de 250 hectáreas. ¿La resolución esta del departamento de Antioquia dice taxativamente lo que no se puede? No, es que ahí va a explicarte qué hicimos acá, que lo hemos hecho ya en otros lugares, entonces, en lugares tan conflictivos como la sabana de Bogotá. Como no dice taxativamente que no se puede, que se prohíbe la ganadería, quienes interpretan que la ganadería quedaría prohibida, ¿están equivocados? Realmente sí, pero además yo quiero precisar qué es esta decisión que se tomó acá, que se está... Bueno, y la ministra le dice, evidentemente sí están equivocados. Y ya para ir terminando, pues imagínense que el señor Néstor Morales parece ser un experto en todo el tema agrícola y de la crisis del hambre que existen en diferentes partes del país, a pesar de que hambre cero, pues ha sido una de las banderas del presidente Gustavo Petro, no se ha logrado, y hay que decirlo, no se ha logrado. Hay gente que sigue padeciendo hambre, que se sigue muriendo de hambre en Colombia, incluso en las zonas cercanas a Bogotá, incluso en Bogotá. Es que la gente no cree esto. Hay crisis de alimentos en Colombia. La ministra de Agricultura ha estudiado, ha trabajado con un equipo y definieron que hay crisis de alimentos en el país. Pero el señor Néstor Morales, como se cree más experto, dice que que esto no es cierto. Pues vamos a escuchar la tremenda peinada que le mete la ministra Marta Carvajalina. Lo que estamos diciendo es que toda la actividad agropecuaria en su conjunto debe ser una actividad especialmente protegida. Lo dice la Constitución Política en el artículo 65. La producción de alimentos gozará de especial protección constitucional. Pero además yo quiero poner un contexto que me parece importante. Pero para que no nos quedemos sin alimentos, pero es que hoy no hay ninguna crisis de abastecimiento de alimentos. No, Néstor, mire, el 40% de los suelos en el mundo están en proceso de erosión, de ministra, no le estoy preguntando por el mundo. En Colombia no tenemos... No, es que es lo mismo que con el petróleo. Acabaron de escuchar, ¿no? No, ministra, es que yo no le estoy preguntando por el mundo, le estoy preguntando por Colombia. Que alguien por favor le diga a Néstor Morales que Colombia hace parte del mundo y que hay una crisis climática y de afectación de los suelos por parte del consumo humano, del masivo y del extensivo consumo humano, de cómo los seres humanos hemos tratado la tierra en diferentes partes del globo. Que alguien le diga a este señor, por favor, que Colombia hace parte del planeta Tierra. O bueno, también es entendible que este señor viva en otro planeta. Se está acabando el mundo y entonces nosotros dejamos de producir petróleo. No hay crisis de alimentos en Colombia. Hay crisis climática y hay crisis del hambre en Colombia y en el mundo. Nosotros no hemos superado los índices de inseguridad alimentaria. A pesar de que este gobierno ha logrado sacar de la pobreza y del hambre a mucha gente, nosotros todavía tenemos retos inmensos. Eso implica que yo produzca alimentos, que los produzca a bajos costos, con costos que generen competitividad para el productor, pero que los pueda poner yo en diferentes lugares. Nuestros suelos no son infinitos. Los suelos agropecuarios en el mundo y en Colombia tienen un proceso de degradación importante que si nosotros no advertimos, cuando se acaben los suelos en Colombia y en el mundo, usted no va a poder producir comida. Bueno, entonces básicamente en eso consiste la resolución del Ministerio de Agricultura, pues que lidera la ministra Marta Carvajalino y que se firmó el 26 de diciembre. No coman cuento, investiguen bien. Acá tratamos de hacer, de participar en esa batalla contra la desinformación de estos grandes medios y es que periodistas que simplemente les sirven a unos pocos, les sirven a aquellos que quieren pues esa minería extensiva, que quieren urbanizar sectores en donde se puede cultivar comida. Toda esta defensa, o más bien, todo este tema de arremeter contra la resolución tiene sus cositas por debajo de cuerdas. Como todo, un negocio, como todo, el dinero primero, pues antes que el bienestar y la comida de millones de personas en Colombia. Así es, y así seguirá siendo. Si la derecha vuelve al poder, se los digo de una vez, si la derecha vuelve al poder, pues se van a venir con toda.
En fin, nada, acá les dejo, no coman cuento de nuevo. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse, gracias por el apoyo que ustedes nos brindan a través de Nequi, que esto nos sirve demasiado. Y pues nada, ahí estamos hablando. Suscríbanse, difundan, comenten, compartan y no coman cuento, por favor, no caigan en mentiras. Muchas gracias, un abrazo.